Acompáñenme a Lucas capítulo 19, amados hermanos, Lucas 19. He titulado la predicación de esta mañana o de esta tarde ya: un Dios que busca, encuentra y salva aún a quienes menos pensamos y creemos. Un Dios que busca, encuentra y salva aún a quienes menos pensamos y creemos. Lucas 19, por favor. ¿Estás conmigo? Vamos a leer, vamos a hacer una lectura congregacional. Lucas 19, versículos 1 al versículos 10. Y dice así: cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. ¿Ustedes? Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se dio un árbol y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo le defraudaba a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar. Déjenme orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta mañana, esta tarde ya, Señor, que nos has permitido reunirnos durante este par de horas para cantarte, alabarte, Señor, y regocijarnos como iglesia y como hermanos, Señor, también. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, por lo que tú tienes para esta iglesia también, y las oraciones que ya estás contestando, Señor. Yo te suplico, Señor, que esta tarde nos des oídos abiertos y ojos abiertos, Señor, para poder escuchar tu palabra, que no haya distracción en nuestra vida, y Señor, que tú el día de hoy, Padre, puedas enseñarnos, darnos gozo, exhortarnos, animarnos, Señor, porque tú así lo quieres, Dios. Dame palabra, Señor, por favor. Perdona mis limitaciones, Señor, que tengo. Ayúdame, Señor, a hacerlo mejor para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Se quiere cuidar la tienda? Ahí va. Gracias. Muy bien, déjenme hacer un ejercicio rápido con ustedes. Díganme la primera palabra que se les venga a la mente al escuchar los siguientes nombres bíblicos. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo Noé? El arca. Cuando yo, diluvio, el arca. Moisés, mi tocayo. El mar, la zarza. Burlas, ok. Vamos a pasar a otro. Abraham. Sacrificio, el padre Abraham. De la canción esta, ¿verdad? El padre Abraham tenía muchos hijos. Ok. Ismael. Bueno, vamos a salirnos un poquito de la historia. Hitler. Guerra, asesino. Campos de concentración. Judíos, crueldad, campos de concentración. Iba a decir campos de fútbol. Campos de concentración, perdón. Ahora, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos saqueo? Chaparrito. Ahora, es bien interesante. Cobrador de impuestos, ahorita lo leímos. Miren, es bien interesante, yo escuché esto. A veces las personas nos quedamos con ciertas etiquetas, ¿verdad? Si yo le pregunto a alguien por ti, ¿qué me diría la gente de ti? Por ejemplo, si tú le preguntas a mi esposa por mí, pues va a decir guapo, ¿verdad? Pues eso espero.
guapetón, pero a cada uno de ustedes yo creo que si les preguntan vamos a tener una etiqueta. Ahora es bien interesante porque las etiquetas de repente marcan nuestra vida, pero algo bien interesante más allá de estas etiquetas es qué es lo que Dios quiere y cómo Dios nos ve. Y a veces las etiquetas también nos limitan. Casi todos conocemos la historia de Zaqueo, ¿verdad? Y la acabamos de leer. Zaqueo, y mira, hasta los niños, si yo les pregunto a los niños que ya tienen un poco de tiempo viniendo, conociendo de Cristo, casi también todos los niños van a saber quién es Zaqueo. Pues ese hombre chaparrito. Ahora, la vida de Zaqueo nos va a enseñar más allá de ser un hombre chaparrito, más allá de la etiqueta de un hombre chiquitito, nos quiere enseñar algo más profundo. Y hoy quiero enseñarte y demostrarte, iglesia, bajo estos textos lo siguiente. Esta historia nos enseña que es Dios quien busca a los perdidos y no los perdidos quien buscamos a Dios. ¿Vale? Es Dios quien busca a los perdidos y no los perdidos somos los que buscamos a Dios. Y vamos a ver hay un par de cosas, voy a ver algunos puntos principales, pero hoy lo quiero hacer un poquito diferente. Voy a caminar en el texto y vamos a ir aprendiendo cosas del texto. ¿Les parece? ¿Están listos? ¿Tomaron café? ¿No se van a dormir? Eso espero, muy bien. Dice el versículo 1, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. ¿Se acuerdan de Jericó? ¿Qué se les viene a la mente con Jericó? Las murallas. Ahora, ¿qué no había sido destruido Jericó? ¿Y? La reconstruyeron. Jericó fue reconstruida y algo bien interesante que nos dice la historia es que Jericó era una de las ciudades principales, estaba cerca del mar, entonces por ahí había un montón de pasarela, había un montón de turismo y Jericó estaba siendo en este momento una ciudad próspera. La realidad es de que un gobernante más alto estaba viendo esto en la historia, yo sé que a lo mejor no es tan relevante, pero un gobernante se la regaló a otra persona, a Cleopatra, le regaló la ciudad de Jericó por lo padre que era esta ciudad. La verdad es que era una ciudad, estaba viendo unas fotos y era una ciudad bien padre. Ahora, es bien interesante porque vamos en el curso de la historia. Cuando Jesús entró a Jericó, dice Lucas capítulo 19, ¿te acuerdas del capítulo 18 la semana pasada que vimos? ¿Qué había pasado? La sanación de un ciego. ¿Y dónde fue esa sanación de ese ciego? ¿Te acuerdas? ¿Dónde? Vamos allá a Lucas 18, por favor, porque no se acuerdan. Versículo 35. Lucas nos está presentando continuación. Por eso a mí me encanta Lucas, porque tenemos que aprender la historia completa. Y por eso me encanta predicar expositivamente todo el libro, porque a veces aprendemos textos pero están fuera de su contexto. Yo quiero enseñarles a ustedes, iglesia, que la historia bíblica es una narración completa, no son historias separadas, es una narración completa. Lucas capítulo 18, versículo 35, dice que aconteció que al acercarse Jesús, ¿a dónde? A Jericó. Y ahí es bien interesante porque en Jericó hay 3 eventos. La siguiente semana vamos a ver el siguiente evento. Pero aquí vemos que Jesús, en primer lugar, antes de entrar a Jericó, va a sanar ¿a quién? A un ciego. Ahora sí regresamos al capítulo 19, versículo 1. Entonces esto es ahí acercándose a Jericó, todavía no entraba a Jericó, ¿vale? Capítulo 19, versículo 1 dice, cuando Jesús entró en Jericó, entonces ahora sí Jesús ya está dentro de Jericó, pasaba por la ciudad, y fíjate lo que dice, y un hombre llamado Zaqueo. Y mira, me encanta cómo lo va a describir, ¿vale? La Biblia no se equivoca en cómo describe a las personas, en cómo describe las ciudades o en cómo describe las cosas. Dice, y un hombre llamado Zaqueo, y dice número 1 que era. ¿Y era? ¿Qué estaba haciendo? Pero no podía a causa de la multitud. Y hay una tercera característica de este hombre. Ya que Zaqueo era pequeño de estatura. Mira, dentro de este punto que voy a ver es lo siguiente. Amado hermano, hoy quiero decirte y recordarte algo. ¿Sabías que Dios te ama? Mira, Dios te ama increíblemente. Tú no tienes idea de lo mucho que Dios te ama, a tal grado que Dios fue el primero en que salió a buscarte. ¿Te acuerdas de la parábola de las 99 ovejas? Deja las 99 y sale por ¿cuántas?
Y tú y yo, amado hermano, éramos esa oveja descarriada por la que Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz porque nos ama increíblemente. Y algo que vamos a ver en esta historia es justamente esto, el amor tan grande que Dios tiene a cada uno de nosotros. Y lo primero que yo quiero enseñarte en la descripción de Zaqueo es, amado hermano, no importa tu físico, no importa tu pasado, no importa quién eres para la sociedad, lo que importa es que Dios ha querido salvarte. Y mira, a lo mejor tú dices, bueno, pastor, yo ya soy salvo. Mira, en medio de esto no hay pecado tan grande que tú cometas que Dios no esté dispuesto a perdonarte. No hay pecado tan grande que tú cometas o que tú hayas cometido que Dios no esté dispuesto a perdonarte. Cabe hacer una cláusula aquí que esto no nos da permiso para pecar, ¿sabías eso? No es como que, bueno, entonces como Dios me va a perdonar todo, entonces yo puedo pecar cuantas veces yo quiera. No, esto debe animarnos. Número uno, amados hermanos, no importa tu físico, tu pasado, aún tu presente, Dios ha querido salvarte y es el primero interesado en hacerlo. Acompáñame de nuevo allá a ver el versículo 2. Un hombre llamado Zaqueo, y fíjate lo que son las cosas. Zaqueo significa puro y justo. Qué interesante, ¿verdad? Es como, imagínate, si yo hubiera sido mujer y mi mamá me pone blanca. Qué contradictorio sería, ¿verdad? Así como la hermana blanquita, pero imagínense en mí, sería bien contradictorio. Ahora, a Zaqueo le pusieron justo y puro, cuando Zaqueo, fíjate lo que va a decir el versículo 2, era un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de ¿qué? ¿Se acuerdan quiénes son los recaudadores de impuestos? Los ladrones. ¿Los quiénes? Ladrones con permiso. Los ladrones con permiso. Ok, sí. Los recaudadores de impuestos eran los ladrones con permiso. Ahora, ¿quiénes eran estos ladrones con permiso? Judíos. Eran judíos que traicionaban a su mismo pueblo. Se iban con Roma porque Roma les ofrecía un mejor salario, una mejor vida. Ahora, que casi no vemos esto en la actualidad, ¿verdad? Ahorita casi no vemos a gente vendiéndose por dinero, al mejor costo. Eso era de hace muchos años, ahorita ya no. Pero bueno, dice que él era no solamente recaudador de impuestos, sino que era ¿qué? Pero antes de rico, lo describe por otra cosa. Dice algo de los recaudadores de impuestos. Jefe. Era jefe de los recaudadores de impuestos. Ahora, ¿tú te acuerdas de otra persona que fuera recaudador de impuestos ahí en la Biblia? Mateo, el seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús, también era un recaudador de impuestos. Y mira, hay algo bien interesante en todo esto, porque yo te he platicado, a estos hombres los judíos los odiaban. No los querían, los odiaban, eran perseguidos completamente por su propio pueblo. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque se los transeaban. Roma les decía, mira, cóbrales 10, y los recaudadores de impuestos les cobraban 20. Entonces le daban una parte a Roma y la otra parte se la quedaban ellos, más lo que Roma les pagaba. Por eso dice la historia que una de las personas abajo de los emperadores más ricos eran los recaudadores de impuestos. Quiero que tengas todo esto en mente, amados hermanos. Y a mí me encantó la alabanza de hoy, porque la alabanza de hoy va a apuntar a lo que Dios está trabajando y Dios está haciendo en este texto. Que es teniendo misericordia, amando y dándole una nueva oportunidad y una nueva vida a Zaqueo. Jefe de los recaudadores de impuestos. Esto dicen los que saben que probablemente Mateo conoció a Zaqueo. Probablemente Mateo estaba bajo el liderazgo de Zaqueo. Entonces se conocían. Y eso es muy interesante porque dicen los que saben que probablemente en algún momento Mateo le habló a Zaqueo de Jesús. En algún momento Mateo evangelizó a Zaqueo respecto a Jesús. Pero bueno, dice que era jefe de los recaudadores de impuestos. Hace ratito te decía que Jericó era una ciudad próspera, y la verdad es que imagínate, de una ciudad próspera todos los impuestos que no podía haber en esto. Había impuestos por respirar, impuestos por no respirar, impuestos si estabas vivo, impuestos si estabas muerto, al igual que ahorita. ¿Cuántos impuestos tenemos ya? El IVA, el ISR, no sé, tanto por comprar, por vender, por rentar, por pedir prestado. De todo tenemos impuestos. Es increíble esto. En fin,
sí, este hombre era jefe de los recaudadores de impuestos y ahora sí viene la descripción y era rico. Ahora yo creo que aquí nos quedamos cortos, porque si él era el jefe de los recaudadores de impuestos, este hombre debe haber sido muy rico, muy rico. Y ahora quiero que aprendamos algo, y yo ya lo dije en la predicación pasada, pero quiero enfatizar esto. ¿El Señor está peleado con el dinero? No. Y aquí vamos a demostrarlo. ¿Por qué otra vez? Porque hay muchas personas que creemos por el texto del joven rico y decimos, ha habido facetas donde se dice, facetas de tiempo donde se dice, es que la riqueza es algo malo para el Señor. La realidad es que no, esto no es cierto, y aquí lo vamos a demostrar y el Señor Jesús lo demuestra. Es que para el Señor Jesús no importa ni tu pasado ni tu billetera. Es más, no importa ni quién eres, importa lo que Dios ha dicho que tú eres. Eso es lo que importa para el Señor. Dice que era rico y entramos al versículo 3 donde está haciendo los malabares. Trataba de ver, y era rico, perdón, Zaqueo, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de qué? De la multitud. Ahora, ¿cuánta gente necesitamos tener para que sea una multitud? Yo creo que debió haber sido muchísima gente la que estaba ahí alborotada para ver a Jesús, alborotada porque iba pasando Jesús y Jesús ya era famoso para este momento. Y dice, ya que Zaqueo era pequeño de estatura. Yo no sé qué tan pequeño, pero dice que era pequeño. Versículo 4, corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Amado hermano, mira, yo ya te dije hace un momento, no importa quién eres, sino importa lo que Dios dice que tú eres. Y puede haber un montón de etiquetas de tu pasado que muchas veces siguen trayendo colación a tu presente. Muchas cosas de tu pasado a veces siguen trayendo colación a tu presente, y todas esas etiquetas muchas veces no nos dejan avanzar. Es que tú eras un tonto, es que tú eras y esto, y lo otro, y lo otro. ¿No les pasó a ustedes que los etiquetaron de chicos? A mí me decían el guapo y por eso ahorita me la creo tanto. Mira, había muchas etiquetas de tu pasado, pero algo que Dios quiere mostrarnos en Zaqueo es que no importa el pasado, iglesia. No importa lo que fuiste, no importa lo que hiciste. Mira, si hiciste de tu vida un papalote, Dios quiere mostrarte que de Cristo en adelante nueva criatura eres. Pero tristemente, amados hermanos, seguimos teniendo muchas veces cargas de nuestro pasado. Es que antes me dijeron que era un tonto y entonces soy un tonto. Es que antes me dijeron que yo no podía hacer esto. Es que antes me dijeron que Dios no me iba a escuchar. Es que me etiquetaron con esto y con esto y con muchas cosas más. Y quiero que veas a Zaqueo, porque si alguien tenía etiquetas y bien merecidas, era Zaqueo. Zaqueo era un traidor. ¿Te acuerdas cómo le decían a los recaudadores de impuestos? Perros, les decían. Porque para los judíos, pues los animales no tenían valor. Entonces le decían a los recaudadores de impuestos que ellos eran peores que los perros, por traidores. Mira, amado hermano, no importa de verdad de dónde vienes. No importa si vienes de donde vengas, de la familia donde tú vengas, del pueblo donde tú vengas, de la posición económica de donde tú vengas, tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador te ha buscado y te ha salvado. Y ese Salvador no solamente se ha quedado con salvarte una sola vez, sino que todos los días, amado hermano, quiere cambiarte y transformarte. Porque ahorita, como te comentaba hace un momento, podemos decir, bueno, es que Dios ya me salvó y Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. No, Dios quiere seguir haciendo algo en tu vida. ¿Acaso ya llegamos a la estatura perfecta que es Cristo? Todos los días Dios quiere seguir salvándote y transformándote. Quiere seguir santificándote, quiere seguir cambiándote, quiere seguir cambiando ese carácter horrible que tú tienes y que yo tengo. Quiere seguir cambiando sus pecados y quitando sus pecados que todavía no has transformado. Quiere seguir haciéndote más a la imagen de su Hijo Jesucristo y va a poner muchas cosas en tu vida hasta lograr eso. Y esto es lo que vemos aquí. No importa tampoco tu físico. Mira, él estaba chaparrito. Habemos chaparritos, morenitos, gorditos, cabezones.
de todo. Y a veces la gente es cruel con esas etiquetas, ¿verdad? Es increíblemente cruel. Pero Dios, más allá de las etiquetas, y yo empecé con este ejercicio de etiquetas justamente por eso. A veces etiquetamos a la gente. ¿De qué te acuerdas de Saqueo? Ah, que estaba chupado. ¿Qué te acuerdas de tal persona? Y tenemos una idea en nuestra mente. Pero el Señor quiere cambiar nuestra mente. La idea de que Saqueo era chaparrito es una idea extra a lo que Dios quiere hacer en Saqueo. Número uno, no importa entonces físico o pasado, Dios quiere salvarlo. Versículo 4, corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro, y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Bueno, para los que no saben qué es un árbol sicómoro, es una especie de higuera grande y frondosa. Y dicen los que saben que eligió el árbol sicómoro porque a este árbol, si tú te fijas en un árbol normal, pues le salen ramas muy arriba. En el árbol sicómoro no. En el árbol sicómoro le pueden salir ramas o aberturas desde los 60 centímetros, es decir, un metro. Entonces dicen los que saben que pues Saqueo, nada tonto, fue al árbol sicómoro y se subió a este, porque en este era el único árbol que se iba a poder subir. Era el único árbol donde se iba a poder subir y donde iba a poder ver al Señor Jesús. Ahora, es bien interesante también lo siguiente, porque este árbol era tan frondoso que le iba a dar la oportunidad de esconderse, de él poder ver a Jesús, pero de que Jesús no lo viera ahí, porque era muy frondoso este árbol. Eso es lo que dicen los que saben, ¿vale? Ahora, dice el versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa ahí, desciende. ¿Por qué? Porque hoy debo quedarme en tu casa. Número 2, o la segunda idea que vamos a aprender aquí, amados hermanos, a Dios nada ni nadie se le resiste. A Dios nada ni nadie se le resiste. Mira, no hay puerta con 10 candados que se le resista. No hay corazón tan más duro que se le resista a Dios. No hay nada que le impida a Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Yo te decía hace un rato, a veces, bueno, en el título de la predicación, un Dios que busca, encuentra y salva a una quien menos creemos o quien menos pensamos. ¿Puedes imaginarte a la persona más pecadora que tú conozcas, aparte de ti? Mira, esa persona Dios la puede salvar. O la persona más dura que tú conozcas, esa persona que tú dices, no, este cuate no va a doblar rodilla delante de Dios. Dios puede y quiere salvar a esa persona. Y lo vemos aquí en Saqueo. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende. ¿Por qué? Porque hoy debo quedarme en tu casa. Ya lo que quiero que aprendamos es lo siguiente, amadas hermanas. Hace ratito les decía, y en esto me voy a meter a una camisa de 11 varas. ¿Cómo se le dice así? O le voy a buscar después al lado. Pero esta es una doctrina bien importante. En base a la historia que estamos viendo, pareciera que ¿quién está buscando a quién? Saqueo a Jesús. Ahora me encanta porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y cuando Saqueo parece que se esconde porque no quiere ser visto, y yo entendería, porque mira, si los judíos odiaban a Jesús, imagínate el rey de los judíos, para la mente de Saqueo, ¿qué era? No, es que este hombre me va a despreciar. Si los judíos me odian, entonces el rey de los judíos me va a odiar muchísimo más. Ahora, Saqueo escondido, y muchas veces tú y yo somos así delante de Dios. ¿No te ha pasado que cuando pecas hay algo que te impide ir delante de Dios? Una vergüenza que te impide ir delante de Dios. Y más allá de la vergüenza, es Satanás susurrando y diciéndote, uy, ¿y eso que eres cristiano? Y eso que hace 5 minutos acabas de orar y mira, hace 5 minutos le acabas de pedir a Dios que ya le dijiste a Dios que ya no vas a hacer eso. ¿Y qué pasó? Volviste a hacerlo. Y Saqueo ahí en el árbol, yo quiero que te imagines esta escena y me encanta la narrativa porque tú puedes ir imaginándote la escena. Saqueo ahí escondido en el árbol, viendo a Jesús, porque lo único que quería Saqueo era ¿qué? Verlo.
Eso era lo único que quería Zaqueo. Zaqueo solamente quería ver a Jesús, pero para la sorpresa de Zaqueo, él entiende y se da cuenta que no se trata de que Zaqueo está buscando a Dios, sino que Dios está buscando a Zaqueo. Y esto es una verdad importantísima en nuestra vida, iglesia. Dios está buscándonos a nosotros todo el tiempo. Dios está buscando al pecador. Dios es el primer interesado en que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, como lo promete Jesús. Dios es el primer interesado en que nosotros seamos bendecidos. Dios es el primer interesado en que nosotros obedezcamos. Dios es el primer interesado en nuestra salvación integral en todos los sentidos. Y lo vemos demostrado ahí cuando le dice Zaqueo. Y número 1 lo nombra por su nombre. Imagínate a Zaqueo ahí en la higuera, en el sicómoro, escondido, y que de repente Jesús voltee y le diga: Zaqueo. Imagínate la idea y el corazón palpitante de Zaqueo al saber que el hombre más importante del momento lo conoce a tal grado que sabe y le conoce su nombre. Zaqueo, date prisa y desciende. ¿Por qué? Porque hoy debo quedarme en tu casa. Hay una frase, amados hermanos, que a mí no me gusta absolutamente nada, y probablemente ustedes la han dicho o la han escuchado por ahí, y esta frase es que Dios es un caballero. ¿Has escuchado esto? Que en la salvación Dios es un caballero. ¿Alguien ha escuchado esto? Que porque Dios no forza a nadie. Ahora, yo entiendo que esta frase suena muy bonita, pero esta frase no es nada bíblica. Y lo vemos en Zaqueo, y por eso les dije que me voy a meter a una camisa de 11 varas. Porque la salvación de Dios, nadie se le resiste a Dios. Mira, tú y yo no nos podíamos resistir a Dios. Si Dios ha dicho que nosotros vamos a ser salvos, entonces nosotros vamos a ser salvos. Confiamos en Dios en todas las áreas de nuestra vida y decimos a Dios, si Dios dijo así será. Pero a veces cuando pensamos en el área de la salvación, ponemos a Dios como en segundo plano, como que Dios nos va a hacer bien. Y mira, aquí en Zaqueo nos enseña esta verdad. A Dios nadie se le resiste. Nadie, iglesia. Zaqueo no le dijo: Zaqueo, ¿habrá oportunidad de que yo me hospede en tu casa? No leemos esto, ¿verdad? Zaqueo, ¿tienes ganas de que yo te salve hoy? Zaqueo, ¿tienes ganas de bajar? ¿Te gustaría bajar del sicómoro y me darías chance de poder entrar a tu casa? No vemos a ningún Jesús caballero en ese sentido, ¿sí? No por eso quiere decir que Jesús no sea caballero, pero lo que les estoy enseñando es respecto a la salvación. Dios había decidido que iba a salvar a Zaqueo, y a Dios nada ni nadie se le resiste. Iglesia, tú no te le puedes resistir a Dios. Por eso en tu salvación tú no hiciste absolutamente nada. ¿Sabes qué fue lo único que hiciste para tu salvación? Pecar. Lo único que tú y yo hicimos para abonar a la salvación de Dios fue pecar. Eso es todo lo que tú y yo hicimos. ¿Qué hizo Zaqueo para abonar a su salvación? Pecar. Zaqueo, date prisa ahí, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. No vemos a Jesús, preguntándole a Zaqueo: ¿quieres que yo entre en tu corazón el día de hoy? ¿Quieres que yo me hospede en tu casa el día de hoy? Amados hermanos, y respecto a la salvación tenemos que entender esto, que es muy importante. Le damos a Dios el lugar de que se merece en todos sentidos, pero a veces no le damos a Dios el lugar que se merece en el sentido de la salvación, que es lo más importante. Zaqueo, date prisa ahí, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Versículo 6. Entonces él se apresuró a descender. ¿Qué hizo? Y lo recibió con gozo. Él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ¿ha ido a hospedarse con un hombre pecador? Amados hermanos, ¿qué harías si la persona que más mal te cae se convierte? Piénsalo, no me contestes, piénsalo. ¿Qué harías si la persona que más daño te ha hecho se convierte?
Porque este hombre ciertamente había hecho daño, ¿eh? Imagínate robarles y extorsionar tanto. Los publicanos, recaudadores de impuestos, extorsionaban a tal grado que quitaban casas, propiedades, todo lo que tú tenías. Este hombre ciertamente había hecho mucho daño. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías si la persona que más daño te ha hecho, o la persona que más mal te cae, se convierte a Cristo y Cristo la perdona? ¿Te acuerdas qué hizo Jonás? ¿Sí te acuerdas de Jonás? Dios le dice, mira, ve con los ninivitas, predícales y diles que yo les voy a mandar juicio, que se conviertan. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué harías si el Señor te dice, ve y predícale a esa persona que más daño te ha hecho? Lo mismo que Jonás. ¿Irías? A esa persona que más te lastimó, a esa persona que peor te cae, que nada más la ves y dices, ay, aquí está, y se te revuelven las tripas de lo mal que te cae. Yo esperaría que conmigo no pase eso, ¿verdad? Porque somos cristianos y nosotros amamos a todos, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Amén. Solamente son ejemplos para ustedes realizar esta idea. Dios mandó a Jonás, a los ninivitas. Jonás se fue y ya sabemos la historia, pero al final de todo esto, Jonás va. Más a fuerzas que por ganas va. Les predica y los ninivitas se convierten. ¿Y Jonás qué hace? Se enoja con Dios. Porque yo sabía que si yo venía a predicarles, tú que eres tan misericordioso, los ibas a perdonar. Y luego Dios le hace que salga una higuera, una hoja de higuera grande para que le dé sombra. Y después esa hoja de higuera se muere porque Dios así lo quiere. Y Jonás ¿qué hace? Se vuelve a enojar. Y dice, ya me está dando el calor, ya me está dando el sol. Y Dios te da una lección muy interesante. Dice, mira, si tú te enojas por esta higuera que tú me plantaste, me hiciste crecer, y tuviste misericordia de ella, ¿cuánto más yo voy a tener misericordia por estos hombres que yo creo? Volvemos aquí a Lucas con Saqueo. En vez de que el pueblo se haya alegrado porque un pecador se convirtió, veamos el versículo 7. Al ver esto, ¿qué pasó? Todos murmuraban. Ha ido a hospedarse, y otra etiqueta, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Mi amado hermano, ¿qué pasa cuando alguien se convierte? ¿Te alegras? ¿Qué pasa cuando Dios bendice a alguien que no eres tú? ¿Te alegras? ¿Te gozas al ver la bendición? ¿O dices, ay, qué envidia, por qué Dios sí le da a él y a mí no? ¿O murmuras? ¿Por qué Dios sí le bendice a él? Porque mira, Dios, yo también me he esforzado, ¿por qué a mí no me das? ¿Por qué a mí no me ayudas? Bueno, los judíos murmuraron y atacaron en vez de alegrarse. Versículo 8. Pero Saqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré 4. La tercera idea y última que yo quiero enseñarte con esto es, amado hermano, probablemente tú dices, bueno, yo ya soy cristiano, ya has recibido las bondades de Dios, el amor de Dios, y Dios te ha venido a salvar, te ha venido a buscar. La Biblia lo dice, Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, entre ellos tú y yo. Y dice Efesios 2:8 y 9, y cada 8 días lo repito para que tú lo tengas en tu mente, porque por gracia son salvos, por gracia, iglesia, que nunca se te olvide, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la salvación, no es de ustedes, no procede de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni la fe ni la salvación procede de nosotros. Y la historia de Saqueo es la muestra más grande de que nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros primero y pone en nosotros la fe necesaria para que entonces nosotros vayamos a responder a su llamado. Se los pongo de una manera distinta, y he puesto este ejemplo muchas veces, como el caso.
bien muchas veces. Si vamos al cementerio y ahí dice Pedrito, nadie se llama Pedrito, ¿verdad? No, creo que no. Se dice Pedrito y nosotros le hablamos a Pedrito, ¿qué va a pasar? Si le decimos, hey Pedrito, ven, ¿se va a levantar de los muertos? ¿Por qué? Es obvio, pastor, pues porque está muerto. En la salvación ocurre lo mismo, iglesia. Nosotros no buscamos a Dios, ¿por qué? Porque estamos muertos, estábamos muertos, gracias. Nosotros no podíamos buscar a Dios. Zaqueo por sí mismo no podía buscar a Dios, porque Zaqueo estaba muerto. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe, no procede de nosotros. Nosotros no nos despertamos con esta fe para ir a buscar a Dios, sino que Dios nos regala esta fe para entonces nosotros poder ir a buscar a Dios. Dios tuvo que darle vida a Zaqueo para que después Zaqueo respondiera y fuera a buscar a Dios. Es lo mismo que si nosotros le damos vida a Pedrito y entonces Pedrito al momento de decirle, Pedrito, ven, entonces ahora sí va a venir. ¿Te das cuenta de esto? Esto es lo mismo que Dios hizo en nosotros. Dios primero tuvo que resucitarnos para nosotros entonces ahora poder responder a su llamado. Pero nosotros no le buscamos primero. Nosotros somos enemigos de Dios, dice Salmos. Estamos continuamente enojados con Dios. Esa es la realidad del ser humano, hasta que Dios no hace algo en el corazón del humano para que entonces nosotros podamos buscar a Dios, y en Zaqueo se ve reflejado. Y probablemente tú digas, bueno, pastor, yo ya soy salvo, pero me encanta esto que pasó en Zaqueo, y el punto 3 es el siguiente: tu salvación debe verse reflejada en tu vida. Tu salvación, si tú te dices que eres salvo y que has recibido el amor y el perdón de Dios, debe verse reflejada en algo, y es en tu vida. Y yo he puesto este ejemplo muchas veces, pero lo voy a volver a poner. Amado hermano, ¿qué pasaría si yo llego aquí a la iglesia y les digo, hermanos, discúlpenme, pero es que llegué tarde, supongamos que llegué tarde, pero es que llegué tarde porque aquí en la autopista me atropelló 3 camiones? ¿Me creerías? ¿Por qué? Estuviera en el hospital, habría evidencia, ¿verdad? O me dirías, oye, pues, ¿cómo que te atropellaron? Sí, yo digo, me pasaron 6 llantas por encima, pero me ves así, bien normal. ¿Te das cuenta de lo ilógico? ¿O eres Superman? ¿O no te pasó eso? Ahora, es lo mismo cuando decimos que somos cristianos sin que haya una evidencia de nuestro cristianismo. Así de tonto suena decirlo. Así como suena de tonto decir, es que llegué tarde porque me atropellaron 3 camiones, de estos de los que eran del 380, los del Macrobús. Los 3 me atropellaron, por eso llegué tarde. Tú dirás, qué tonta excusa, ¿no? Porque no tienes evidencia de que sí te atropellaron esos camiones. En la salvación, amados hermanos, quizás tú dices, bueno, pastor, gracias a Dios yo fui como Zaqueo y ahora soy cristiano, y ahora he recibido el amor de Dios. Bueno, me encanta esta historia porque esta historia nos demuestra también lo último, y es, entonces muestra evidencia que ahora eres un cristiano. Porque no puedes decir, y así de tontos nos veríamos llegando y diciendo, es que yo soy cristiano, cuando nuestra vida no está reflejando en lo absoluto que somos cristianos. ¿Cómo está tu relación con el pecado, iglesia? ¿Cómo va tu relación con Dios? Porque tu relación con el pecado debe ir bajando y tu relación con Dios debe ir creciendo. Lo que antes amabas que era el pecado, ahora lo debes de odiar, y lo que antes odiabas que era Dios, ahora lo debes amar. ¿Cómo vas con eso? Fíjate lo que hizo Zaqueo, versículo 8. Pero Zaqueo, puesto en pie, yo creo que cuando escuchó todas esas murmuraciones, dijo a Jesús, Señor, ¿cuánto? La mitad de mis bienes daré a los pobres. Qué padre debe haber sido ser pobre en esa época de la conversión de Zaqueo. La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres.
lo voy a entregar. La mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, o sea, si Zaqueo fue sincero, y si en algo he defraudado, pero él sabía que había defraudado, y si en algo he defraudado a alguien, ¿qué va a hacer Zaqueo? ¿Tú te acuerdas de la ley cuánto te pedía que restituyeras? Gracias, una quinta parte nada más. O sea, de cada 100 pesos que debías, si tú habías defraudado a alguien, le tenías que devolver 20 pesos más. Zaqueo está diciendo que él iba a darle 4 veces más si alguien había defraudado. Ahora imagínate a lo largo de todos estos años a cuánta gente no había defraudado. Y lo que nos lleva a otro escalón, ¿cuánto dinero no tenía? Este hombre debió haber tenido un mundo de dinero, muchísimo. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Tu salvación, lo que dices que eres, debe verse reflejada con lo que haces. Lo que dices que eres aquí y lo que hablas aquí debe verse reflejada en cómo vives tu vida saliendo de aquí de la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué demostró Zaqueo? Demostró un cambio de señor. ¿Quién era el señor de Zaqueo antes? El dinero. El dinero. ¿Por qué? Porque era tan usurero, que robaba tanto, que lo único que estaba buscando era ver a quién transeaba, que trabajaba y trabajaba porque su Dios era el dinero, y tenía tanto dinero y defraudaba, y este hombre era capaz de hacer lo que sea para tener más dinero. ¿Conoces gente así? Quizás tú y yo somos así, ¿verdad? Y este hombre lo que hizo fue demostrar en su corazón que iba a haber un cambio de Señor, un cambio de rey. Cuando el dinero era su rey, entonces lo quitó por completo y entonces puso al único que merece estar en el trono de nuestros corazones, y es Jesús. ¿Quién es tu rey que no has quitado de él? ¿Qué es todo aquello que todavía tienes en el trono de tu vida que no te deja avanzar? ¿Qué es todo aquello que todavía le quita el tiempo a Dios? ¿Qué es todo aquello que todavía te roba la paz que Dios te da? ¿Qué es todo aquello, amado hermano, que no te deja ser congruente con lo que dices con tus labios y lo que haces allá afuera? Quizás es un pecado, quizás es algo que tienes en el corazón, quizás es algo que tienes en la mente. ¿Qué es, amado hermano? ¿Qué es tu Dios? ¿Qué es eso que todavía no te permite avanzar? Dice Zaqueo: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a restituir. De esto se trata la vida cristiana. No solo de decir que somos cristianos, sino de vivir como cristianos. ¿Sabes qué es lo triste, amados hermanos? Que cuando salimos, allá afuera parecemos todo menos cristianos. Muchos que conozco que no son de esta iglesia, porque en esta iglesia sí todos parecemos cristianos, pero muchos que conozco de otras iglesias no parecen cristianos. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces en nuestros corazones? ¿Qué más necesitamos sino todo lo que Cristo ya ha hecho para ser congruentes? ¿Qué más necesitas de parte de Dios para entonces comenzar a vivir como Dios quiere? ¿Cuánto amor más necesitas de parte de Dios? ¿Que acaso Cristo tiene que volver a morir en la cruz por ti? ¿Qué más necesitas, iglesia, para que podamos vivir y al menos esforzarnos saliendo de esta iglesia para ser congruentes? Y si decimos que el Señor es mi Dios, entonces hacer al Señor nuestro Dios. Si el Señor es mi Señor, entonces que Él sea mi Señor en todas las áreas de nuestra vida, en el tiempo, en lo económico, en el trabajo, en mi familia, en mis relaciones, aún en lo más íntimo que no le quiero dejar a nadie, ahí también Él es Señor de eso. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos que somos y comenzar entonces a vivir eso que decimos ser. Versículo 9. Jesús le contestó: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y qué interesante, porque muy probablemente Zaqueo no estaba solo.
Y fíjate que la Biblia no dice hoy ha venido la salvación a Zaqueo, dice hoy ha venido la salvación a esta casa. Probablemente Jesús compartió del reino de Dios, compartió su evangelio y muchos más en ese lugar se convirtieron. Amado, tu casa es casa donde otros sepan y conozcan de la verdad de Dios. Y le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Versículo 10, esta es la clave y este es mi título de la predicación. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, es Dios el que ha hecho todo. Lo único que tú y yo hicimos para ganar nuestra salvación fue pecar. Eso fue lo único que tú y yo hicimos. Jesús puso la fe en nuestro corazón y aún las buenas obras que tú y yo hacemos, ¿te acuerdas de parte de quién viene? Efesios 2, 8, 10, ¿te acuerdas qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las buenas obras que tú has hecho no son otra cosa más que los planes de Dios para ti. Amado hermano, esto hace Dios con los que están perdidos. Esto ha hecho Dios con tu vida. Dios fue a buscar, te vino a salvar lo que se había perdido. Y probablemente tú ya eres salvo, pero como dice Zaqueo, como lo vemos en la historia de Zaqueo, ¿estás reflejando esa salvación de parte de Dios? ¿Tu vida refleja que eres un verdadero hijo de Dios? ¿Tus actos reflejan lo que tú piensas, refleja que tú eres un verdadero hijo de Dios? ¿Tenemos que ser perfectos? No. Pero al menos tenemos que estar en la lucha, sabiendo lo que Dios quiere y luchando por hacer lo que Dios nos